Entonces aquí vemos en la parte donde pues van a salir de ahí, pero exactamente 2 versículos antes vemos la razón de lo que hemos estado hablando. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Entonces vemos aquí que dice, Sarai era estéril, no tenía hijo. Ahora, la descendencia, dice la escritura, que está en los lomos del padre. La descendencia que iba a tener Abraham ya estaba planeada por el Señor de parte de Abraham. El problema aquí era que Sara era estéril, pero el Señor tenía planeado que Abraham tuviera hijos y por medio de ella. El problema no era entonces tanto la esterilidad de Sara como su falta de fe. Porque vemos, yo mismo he sido testigo y he visto, conozco a las personas que alguna vez salieron en la radio, en nuestra cobertura, dando su testimonio, los 2 líderes que tuvieron hijos después de años de tener un matrimonio y de no poder tener hijos. El Señor abrió el vientre de las hermanas, y ambos matrimonios tuvieron a sus bebés. Gracias a Dios los hemos visto crecer. Ahorita ya están más grandecitas, pero los vimos a ellos cuando los conocimos, cuando no podían tener hijos. Y no ha sido el único testimonio. He conocido muchos testimonios de personas que han tenido hijos después de tiempo, pero porque le creyeron al Señor. Aquí ya vimos que Sarai era estéril, pero vemos también que no creía, se rió cuando el Señor dijo, van a tener hijo el año que entra. Ella se rió. Entonces ella realmente no tenía fe. El problema entonces dentro de un matrimonio es cuando uno tiene fe y el otro no quiere creer. Y Sarai era estéril, no tenía hijos, por eso tantos años tardó. Y finalmente vemos que él no fue el que tomó malas decisiones, sino su esposa, y el camino no era por donde se estaba marcándolo ella. Vamos a ver el capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y era incapaz ella de darse cuenta de que el error lo había cometido ella. Jacob nunca le dijo, ¿sabes qué? Como tú no me puedes dar descendencia, pues entonces voy a agarrar a tu esclava o a otra mujer. Él no lo hizo. Ella fue la que, al ver que Abraham no tenía descendencia, pues le dio a su esclava para que tuviera descendencia por medio de ella. Y después la esclava se empezó a sentir más que la ama, y entonces ella le reclama a Abraham y dice, recaiga sobre ti mi agravio. Dice, juzgue el Señor entre tú y yo. Y yo creo que lo estaba haciendo el Señor, porque en Abraham Dios veía un hombre de fe, pero en Sara vio que ella tomó malas decisiones para que se cumpliera la palabra del Señor. Obviamente estamos hablando que si el bebé estaba en los lomos de Abraham, quiere decir que si ella hubiera tenido fe, Ismael hubiera sido su hijo, hubiera sido el primero, y hubiera sido el que hubiera seguido la línea de por haber creído, porque dice, de hecho, Ismael quiere decir el Señor escucha. Entonces vemos que el problema no fue en Ismael, porque Ismael finalmente fue un cumplimiento de promesa de Abraham. El problema de Abraham, que ya aquí ya es Abraham, era que tenía un matrimonio que no iban juntos, que no iban parejos, no iban en fe los dos, sino que él tenía una fe que su esposa no tenía. Y entonces, al no tener esa fe la mujer, ella hizo que se retardaran las bendiciones y las promesas, aunque culpaba a su marido y decía, juzgue el Señor. Y el problema es que no se daba cuenta de que al culpar a su marido de algo que estaba cometiendo un error, ella no se daba cuenta que el Señor iba a juzgar entre ambos, precisamente.
y por eso pues permitió que muchas situaciones se dieran con Agar y Sarai. Y sin embargo, Agar fue una mujer que le tuvo más confianza al Señor, porque cuando la corrieron, Agar en el desierto se le apareció el Señor y le dijo: Agar, sierva de Sarai, estamos ya en el versículo 8, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo: además, aquí has concebido y darás a un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito como asno montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que había hablado: tú eres un Dios que ve. Por eso dijo: estoy todavía con vida después de verle. Por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roi. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso de nombre Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Entonces la promesa la estaba cumpliendo el Señor, la promesa se le estaba cumpliendo a Abraham porque era un hombre de fe, pero su esposa no. Entonces la promesa no se estaba cumpliendo por medio de su esposa por su falta de fe. Entonces vamos ahora a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concebió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Ella todavía estaba riéndose porque, aun cuando lo veía, no lo creía que había podido tener un hijo. O sea, no le tenía fe a Dios. Si hubiera tenido fe en Dios desde muchos años antes, hubiera tenido su descendencia. Pero por supuesto vemos aquí que ella no tenía fe. Aún a pesar de estar viendo que ya tenía un niño, no tenía fe. En cambio, la fe de Abraham fue tan más allá que, aún siendo precisamente Isaac ahora el hijo de la promesa, vemos que el Señor le pide una prueba más de su fe a Abraham. Y vemos capítulo 22, versículo 1, dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos con vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu único hijo, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz.
Entonces vemos aquí algo. Isaac en realidad no era un niño, ya era un adolescente o quizás un poco mayor. Y vemos que él pudo y se dio cuenta de que realmente no llevaban algo para el holocausto, pero él tenía fe. Entonces vemos aquí que también por eso, aun cuando hoy hay los ismaelitas crecieron y hoy hay una nación de los ismaelitas y que tienen los 5 libros de la Torá en su libro, y ellos dicen que él fue el primogénito y que en él tienen que ser las bendiciones. Aquí si analizamos todo, y un punto que nunca he escuchado que lo diga nadie en prédica, pero que es claro en este punto, en esta parte donde vemos a los dos. Isaac pudo haber dicho no, o pudo haber tenido temor, o haberse ido corriendo y no dejarse, pero él permitió y todavía se puso en el altar de sacrificio dispuesto a morir, porque tenía fe. Aquí vemos algo, que realmente la promesa fue cumplida por medio de Isaac y no por Ismael, porque Isaac tenía fe. Obviamente Ismael, al tener una mamá que era de otro pueblo, tenía otro Dios, y pudo haber habido lo que muchas veces sucede también en las familias con yugo desigual. Uno cree en un Dios, otro cree en otro Dios, o en una religión y otro en otra religión, aunque aparentemente crean en el mismo Dios. Pero finalmente las religiones enseñan diferentes cosas, se crea una confusión en los hijos y los hijos después no quieren creer. Entonces yo creo que en Ismael había esa parte de que no había un amor total para con el Señor, y sin embargo en Isaac él estuvo dispuesto a morir como ofrenda al Señor. O sea, él también es prototipo de lo que hoy tenemos que hacer, porque realmente para nosotros poder pasar a ser hijos de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a morir a nuestra carne, a nosotros mismos, para hacer ofrenda al Señor. Que mi vida, mi forma de vivir, mi forma de caminar sea una ofrenda al Señor. Eso fue lo que hizo Isaac, y por eso la continuación de la promesa de Dios con Abraham no fue por medio de Ismael, sino por medio de Isaac, por esta acción en la cual ambos tenían fe. Pero sin embargo, si nosotros leemos el contexto, la parte anterior, antes de que él se fuera, él nunca le dijo nada a Sara. ¿Por qué no le dijo? Bueno, yo he visto situaciones en las que de repente en la iglesia alguien tiene el corazón de dar una ofrenda, y viene la esposa y le dice, ¿cómo crees? Y entonces él dice, no, o la da mocha, ya no como le había prometido, y entonces viene maldición en vez de bendición, porque el hombre, en vez de hacer caso al Espíritu Santo, le hizo caso a su mujer, y viene maldición, y entonces viene un tiempo malo, y después la mujer, en vez de entender que ella fue, como en el caso de Sara en este momento en el que estaba culpando a Abraham, cuando ella fue la que tomó la decisión de no hacer las cosas como Dios quería, sino que ella pensó que lo mejor era darle descendencia a Abraham por medio de su esclava. Así pasa también con las mujeres, empiezan a culpar al hombre, es que nos ha ido mal por tu culpa, es que tú diste algo que no debiste de haber hecho, y tú no haces las cosas bien, y empiezan a culpar al varón, y no se dan cuenta de que todas el que se haya cortado la bendición fue por su falta de fe, y por las situaciones que ella ha venido provocando muchas veces. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos al capítulo 23. Al capítulo 23, versículo 1, y dice 1 y 2, dice, y Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Entonces, Sara murió a los 127 años. Algo que es bien importante y que Pablo dijo en el Nuevo Testamento es que nosotros no vamos a separarnos de nuestro matrimonio con un incrédulo. ¿Por qué? Porque por nosotros se purifica, se bendice. O sea, si no, nuestro matrimonio será inmundo, y nuestro matrimonio no es inmundo. Yo ya estoy casado con una persona que es incrédula, no me voy a separar, porque Dios va a bendecirla por medio de mí. Y entonces ella puede tener esa salvación por medio de mí, si yo camino realmente en obediencia y en fe. Ahora, no quiero que empiece a tomarse
como algo misógino esto que se está hablando, porque en realidad yo de antemano sé que hay matrimonios en los que la mujer es la que tiene fe y el hombre no. Entonces aquí no es ver el sexo de la persona que hizo, que tuvo la falta de fe y la que tuvo fe. Aquí lo que tenemos que ver es cuál fue la actitud de quien tuvo fe y la actitud del que no tuvo fe, porque en muchos matrimonios hay uno que tiene fe y uno que no, y no necesariamente es el hombre. Muchas veces es la mujer la que está sirviéndole al Señor con lo correcto, como debe de ser, y el hombre es el que ni siquiera se quiere asomar a las cosas de Dios. Entonces en esta parte no estamos hablando para nada de feminismo o de machismo, estamos hablando de fe, solamente de fe. Quiero que quede claro porque estamos en un tiempo en el que finalmente si no se aclara van a decir entonces los hombres son de fe y las mujeres no. Él está hablando de una manera machista. No es así, totalmente. Es más, yo puedo decirte que en la mayoría de los matrimonios que he visto en estos tiempos, muchas veces es la mujer la que más fe tiene y el varón es el que no quiere saber de Dios o no quiere obedecer. Pero no pasa siempre así. En el caso de Abraham fue él el que tenía fe y su esposa no, y así pasa también en estos tiempos. Algunos matrimonios también son donde el hombre está dando todo y la mujer no quiere dar nada para Dios. Entonces vamos a ver cuál fue la situación que pasó después de que ella muere, porque aquí es donde se va a comprobar que en realidad fue la falta de fe de Sara la que provocó que tuvieran a su hijo hasta los 100 años y no antes. Y vemos entonces en Génesis capítulo 25 versículo 1, Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Y ella le dio a luz a Simram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. Él tuvo entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hijos aparte de Ismael y de Isaac. Cuando volvió a tomar mujer una vez que su esposa Sara había muerto, él se vuelve a casar con Setura y tuvo 6 hijos más. O sea, tuvo una descendencia multiplicada. Si Dios le dijo que le iba a multiplicar, sí, le multiplicó. El problema no era entonces Abraham, no era su fe de Abraham, el problema era la falta de fe de Sara, la que hizo que las bendiciones no llegaran. Y Sara, pudiendo haber sido la mamá de 8 hijos, que habla de reinicio, el número 8 habla de reinicio, fue mamá de uno solo. Y Abraham tuvo 8 hijos y tuvo 6 con Setura, número de hombre. Entonces vemos aquí la importancia, vamos a ver el versículo 7 antes de terminar, ya vamos a terminar. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Además, él vivió muchísimo más años todavía. Abraham inspiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido por algo bien importante y algo que yo les he hablado a muchos de los hermanos cuando están enfermos, o las personas cuando les comparto de la fe y que están enfermos, les digo, es que Dios no quiere que estés así. El Señor llevó tus enfermedades y tus dolencias en la cruz del Calvario, entonces Él no quiere que tú estés enfermo. Vemos a Abraham tuvo muchos años, muchos más que su esposa. Por supuesto que él era mayor que su esposa. Cuando Sara muere, él tuvo que haber tenido alrededor de unos 20 años más. Por lo regular, en los tiempos de Abraham, en esos tiempos bíblicos, era una persona mayor con jovencitas las que se casaban, porque los padres eran los que escogían el marido para las mujeres y escogían el que era el mejor partido, y por lo regular alguien que ya estaba cimentado y que le podía dar todo y no le iba a faltar nada. Entonces era mayor Abraham que esta Sara. Y sin embargo, Sara murió a los 110, 115, algo así, fue lo que leímos ahorita. Y sin embargo, Abraham murió hasta los 175 años. Y aclara muy bien aquí, expiró y murió en buena vejez. O sea, un verdadero hijo de Dios que tiene fe no va a tener una mala vejez. Lleno de días, muchos años, va a vivir muchos años un hijo de Dios. Y dice que él... si habla, y quiero abundar en esta parte, si abunda la palabra en buena vejez, es que no estuvo ni con muchos achaques. Me imagino que sí, los achaques naturales de viejo, pero los podía llevar en paz, no enfermo, no mal, no sufrido, no lastimado, sino feliz, en fe, tranquilo. Eso es lo que le pasa a los que tienen fe. Pero los que no tienen fe tienen poca vida y no pueden disfrutar de todas las bendiciones que Dios tenía
esta bendición de 8 hijos no era para Abraham solamente, era para Abraham y Sara, pero la falta de fe de Sara hizo que solamente tuviera uno de los 8 hijos de Abraham. Y obviamente estoy seguro que Abraham con su segunda esposa tuvo un matrimonio hermoso, lo disfrutó y disfrutó de sus 6 hijos hasta que crecieran. Y estamos hablando aquí que de 6 hijos que tuvo, pues obviamente mínimo se tardó 6 años en tenerlos, 6 años más. Estamos hablando que entonces él ya tenía más de 130 años cuando tuvo al último hijo, quizás casi hasta los 140, no lo sabemos, pero más de 130 sí tenía. Eso es una realidad, que tuvo a su último hijo a más de 130 años. Entonces, la promesa era para Abraham, porque Abraham era un hombre justo, porque había tenido fe. Hoy la promesa es para ti. Si tú eres un hombre justo, un hombre que te justifica, no que seas perfecto, sino que tu fe en Dios y tu querer caminar como Dios quiere, viene ese amor y ese querer estar con Dios, entonces eso te justifica, para que entonces las bendiciones que Dios tiene para ti bajen y bajen de una manera sobreabundante. Pero entonces hay una necesidad, tú que me estás escuchando, que ha sido la parte que no tiene fe en el matrimonio, que a veces duda y que le cuesta trabajo, entiende la parte que te corresponde, arrepiéntete, porque yo creo que si Sara, en vez de mentirle al Señor, no me reí, le hubiera pedido perdón, al menos no hubiera tenido a Ismael, pero hubiera tenido 7 hijos de Abraham. Esa era la promesa de Dios. Y Él no quiere que nosotros tengamos más mujeres. Eso es una realidad. Entonces Dios le hubiera bendecido a Abraham con que hubieran tenido un matrimonio lleno de días juntos, a Sara y Abraham, y que hubiera tenido todos esos hijos. Sara hubieran sido de Sara. Ese es el problema de no tener la suficiente fe. Entonces hoy yo te invito, estamos en un tiempo difícil, en un tiempo donde está el espíritu de muerte en todo el mundo, en un tiempo donde hay dolor, porque cada número de las personas, ahora que hubo el mayor pico en muertes, estamos en un tiempo en el que no para el gobierno, para nosotros en las noticias pueden ser números, pero alrededor de cada historia hay una familia que está llorando. Por eso es necesario que hoy volteemos al Evangelio y entendamos qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Hay mucha gente con falta de fe que está muriendo, pero hay gente con fe que hoy hay fiesta en el cielo. Sin embargo, la gente que está aquí es la que tiene que aprender, que tiene que tener una fe como la de Abraham para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y no puede ser que un matrimonio, hasta que muera uno, el otro empiece a tener bendiciones, porque las bendiciones somos uno solo en el matrimonio y tenemos que serlo. Entonces las bendiciones que Dios tiene son para los dos, porque somos uno solo. Entonces no permitas que el diablo se robe tu bendición y que después quizás cuando faltes por tu falta de fe, al que tenía fe le dé Dios largos días, le dé buena vejez y le permita que pueda disfrutar hasta de sus nietos y bisnietos. Entonces yo hoy te lo digo, vive conforme a lo que Dios quiere, conoce la vida de fe de Abraham y entiende que la fe de Abraham es lo que Dios quiere para tu vida. Es lo que Dios quiere para tu vida, pero no quiere una vida similar. Tenemos que aprender de lo que pasó en Sara, para que aprendamos a tener matrimonios victoriosos y llenos de bendición, porque los dos van caminando juntos en pos de esas bendiciones que Dios ya tiene para cada uno. Te doy gracias, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Gracias porque yo sé que tú me estás ayudando, compartiendo, dándole like, y les pido por favor que me regalen comentarios en la caja de comentarios. La mayoría de las personas que conozco me comentan en internet, o sea, en WhatsApp, en Facebook, y está bien, gracias, pero a mí me ayudas más que me puedas regalar un comentario aquí en la caja de comentarios. Entonces, pues sí, si ha sido de bendición para ti esta palabra, te pido que me regales un like, que lo compartas para que otros puedan tener la bendición, y regálame un comentario, por favor, en la caja de comentarios. Gracias, vamos a orar para poner esto en manos de Dios, y pues con esto vamos a terminar. Papito, gracias por esta palabra, Señor bendito. Usted me venía inquietando hoy con esta palabra, Señor bendito. Ya llevaba algunos días, Señor, que me llevaba inquietando con la palabra. Hoy me permitió
compilarla, juntarla para poder hablar de lo que usted había puesto en mi corazón, Señor Jesús. Le pido, Padre, que sea el Señor Espíritu Santo el que haya hablado, que yo no haga exégesis de la palabra nunca, Señor. No quiero, Señor, yo no quiero alejarme ni apostatar, Señor bendito. De nada serviría que yo pasara años compartiendo la fe y cuando llegara yo a la presencia de usted me diga: no te conozco, hacedor de maldad. Lo que yo más quiero y más necesito es mi relación con usted. Por eso le pido, Padre, que siga respaldando esto que estamos haciendo. Siempre hablo de estamos porque es el Espíritu Santo el que lo hace. Yo solamente soy el instrumento que lleva esta palabra, Señor. Le pido, por favor, que bendigan la vida de las personas que lo están escuchando, que entre a su corazón, que no haya uno solo que haya escuchado esta palabra, a las que no les inquiete su corazón y sean transformados porque hay una necesidad. Así como el estudiar para las personas, el llegar a tener un título es de bendición personal y no para terceros, quizás para los hijos, obviamente. Así también el que yo viva de una manera correcta es mi salvación, es personal, y lo que yo dé de fruto sí va a ser bendición para esas personas que usted me permite enseñarles, a las personas que usted me permite que estén al estar yo bajo cobertura, me dé la oportunidad de ser yo el que les esté también ministrando a ese grupito, ese grupo pequeño en cantidad pero grande en corazón que usted me ha dado, Señor bendito, en espíritu, grande en espíritu, que usted me ha dado el privilegio de tener dentro de nuestra cobertura Casa Peña Gareb. Y gracias también por nuestro Padre Espiritual, por todo lo que nos enseña y por lo que vamos creciendo gracias a esa palabra. Le doy gracias porque somos una de las pocas iglesias a nivel mundial hoy que tenemos palabra diario y a veces 2 veces al día. Ahí tenemos, gracias a usted, Señor bendito, por medio de nuestro Padre Espiritual, tenemos 2 días, dos alimentos espirituales y los demás mínimo 1. Gracias, Padre, porque eso nos llena, eso nos levanta, eso nos transforma, nos renueva, Señor. Pongo en el hueco de su mano mi casa, mi paternidad espiritual aquí en la tierra. Le pido que lo siga bendiciendo y que les siga dando sabiduría, Padre bendito, y que a mí me permita seguir haciendo lo mismo. De ese maestro fue donde aprendí que en el Evangelio no pueden ser malas noticias. Hay muchos hermanos y yo los respeto porque quizás están diciendo verdades también, pero están dando muchas malas noticias, están panicando el pueblo, cuando hoy su pueblo y la gente que no conoce lo que necesita es una palabra positiva, buenas nuevas del Evangelio. Por eso este canal, que yo le pido que siga bendiciéndolo, que siga derramando unción en este canal y que siga siendo de bendición para mucha gente el comentario positivo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias. Como les digo, les agradezco que me puedan compartir la página, que puedan anotar sus comentarios y que puedan darle like. Gracias. Nos vemos a la próxima.